Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy yo de nuevo, Eric León Gatos Airets, y vamos a continuar en esta noche con la serie de Los grandes enigmas del ocultismo. No, aún no hemos acabado. Vamos comenzando como quien dice, pero pues obviamente yo les doy las cosas como si fuera tanto una pequeña narración como si fuera un resumen de todo, pues todo lo que es esoterismo, ocultismo y todo lo que conocemos así de cuestiones paranormales da para escribir muchísimo y pues nunca acabaríamos. En fin, vamos a continuar con lo que sería en este caso ya el capítulo quinto. Tal vez no se los he manejado por capítulos, pero vamos en el capítulo quinto. Y aquí ya se trata de esoterismo, tradición, simbología e iniciación. Y vamos a empezar a hablar sobre una rama del esoterismo que fue muy famosa durante lo que era la Edad Media. Ya saben de qué se trata. Claro está, la alquimia. Sí, aquella que dicen que es la madre de la moderna química, aunque también en esto hay personas que lo niegan y dicen que fue al revés, que fue la química naciente en ese entonces la que hizo que se derivara la alquimia. Pero en fin, vamos a ver posiciones y posturas aparte. Pues sí, porque la alquimia, al lado de la astrología, de las innumerables mancias y de la magia, ocupa un lugar importantísimo en todas las artes ocultas. En su muy simple definición, la alquimia es el arte de convertir los metales en oro. Sin embargo, la alquimia nos da un buen punto de partida para develar las nociones ocultistas de la ciencia. Según el diccionario de la Academia Francesa, es una ciencia oculta en la que se utilizan procedimientos químicos y fórmulas de un supuesto arte sagrado. Y si bien la alquimia pues merece un estudio profundo de sus diversas concepciones, aquí lo vamos a enfocar en sus dos vertientes fundamentales, la alquimia como ciencia y la alquimia mística. Les hago también una pequeña observación. Actualmente decimos que la alquimia es un arte supersticioso en el cual los alquimistas se esforzaban por obtener la llamada piedra filosofal. ¿Qué era esa piedra filosofal? Podía ser una piedra en sí, podía ser un líquido, podía ser algún tipo de elemento raro, el cual a su contacto hacía que los metales no valiosos se convirtieran en oro, y en estos el más famoso era convertir el plomo en oro. En realidad, cuando hablamos de alquimia, estamos desarrollando la noción de convertir tus bajos instintos, sublimarlos, transmutarlos en virtudes, dejar atrás lo que es en sí el hombre viejo para que nazca el hombre nuevo. Eso sería un acto alquímico. Así que pongamos atención. La alquimia, perdón, la alquimia como ciencia es considerada la abuela de la química, donde se observan fórmulas y teorías de estudiosos en pos de conseguir el secreto de la transmutación de los elementos. La alquimia mística se refiere a que el simbolismo alquímico no se aplica a la materia, sino a las operaciones espirituales. Weird, en sus estudios del simbolismo hermético, menciona la alquimia como una escuela de perfeccionamiento moral, donde los metales no son físicos, sino morales, lo que les acabo de decir. Y en fin, vamos a ver cómo se origina la alquimia, cuál es la historia de la alquimia. Bueno, pues se remonta esto hace muy poquito tiempo, muchos años en realidad, aun cuando las leyendas orientales afirman que los chinos ya
la practicaban desde el año 4500 antes de Cristo. Estudios serios mencionan que los taoístas, los seguidores del Tao, en el año 550 antes de Cristo, buscaban la llamada piedra filosofal y el elixir de la larga vida. El origen de la alquimia occidental es la ciudad de Alejandría, en el antiguo Egipto. La alquimia nace de una compleja amalgama de prácticas y teorías caldeas, judías, griegas y egipcias. Desde finales del siglo III hasta principios del V, gozó de un gran éxito, y los principales representantes fueron Zósimo, Cinesio, Olimpidoro, así como María la Judía. Sí, así búsquenla en cualquier enciclopedia y les dirá quién era ella. No ahondaremos mucho. De María la Judía se sabe poco, lo mismo que de la mayoría de los alquimistas, quienes guardaron celosamente no solamente su identidad, sino también sus conocimientos. Los antiguos alquimistas creían que María o Miriam era la hermana de Moisés. Sin embargo, no existe ninguna prueba de esto. Probablemente fue contemporánea de Demócrito en la Alejandría del siglo II, y pues Moisés vivió hacia el año 1800 antes de Cristo. Bueno, de cualquier forma, María fue un genio inventando utensilios y equipos para el laboratorio, utilizándolos de una forma por demás original. A ella se le atribuye como la principal contribución un aparato llamado querotaquis, el cual servía para calentar sustancias utilizadas en la alquimia y recoger sus vapores. Otro de los inventos creados por esta extraordinaria mujer es una especie de baño que es el mismo tipo de hervidor doble que se encuentra en nuestros días en cualquier cocina. Sí, el bien conocido baño María. Desde entonces se conoce, ustedes dirán. Bueno, el querotaquis era un recipiente hermético con una lámina de cobre suspendida en su parte superior. Cuando los practicantes calentaban diversas sustancias como algunos compuestos de azufre, arsénico y mercurio, sumamente venenosos, aún en la actualidad hay que tener cuidado, bueno, los vapores se concentraban en esta lámina de cobre, la cual cambiaba de color y daba la impresión de que adquiría el espíritu del oro. Esto es el color del oro o el color del sol, como aquí lo vemos, ¿verdad? Ajá. Bueno, y para que este proceso tuviera éxito, todas las uniones debían estar ajustadas al alto vacío. El uso de este recipiente dio origen a otra expresión: cerrado herméticamente. ¿Cómo ven? Es divertido aprender también esoterismo, ¿verdad? Bueno, María y sus seguidores creían que el proceso que se llevaba a cabo dentro del querotaquis era similar al que se llevaba a cabo en las entrañas de la tierra para la creación del oro. El compuesto que utilizaban más comúnmente para la calcinación era el llamado rejalgar, que es un mineral de color rojo anaranjado que tiene sulfuro de arsénico, que es muy común en las minas de oro, y al tener azufre y arsénico, acuérdense que es venenoso. Bueno, comparaban el fuego de su crisol con las llamas de Hades, que purifican todas las sustancias que se le entregan. Durante el proceso de alquimia, el rejalgar era efectivamente asesinado, dejando solamente un resto negruzco que los alquimistas llamaron el cadáver. Mientras tanto, el azufre quedaba liberado, igual que una alma incorpórea se eleva a las alturas. Si bien los escritos originales de María
realmente no sobrevivieron, sus enseñanzas fueron ampliamente difundidas. Existió otra mujer alquimista, la cual se autonombró Cleopatra, como la antigua reina de Egipto, aunque no era ella. Uno de los escritos más importantes de Cleopatra fue una página de diagramas simbólicos. En una de estas imágenes se mostraba una serpiente tragándose su propia cola y formando un anillo, el cual se llama Ouroboros. Es este que vemos aquí. Este es el símbolo, el Ouroboros. Como ven, este se muerde y se traga su propia cola, y aquí lo podemos ver, y forma un anillo. ¿Sí? Pues este es el anillo, el famoso Ouroboros. El uno es el todo. Se veía escrito en el centro de este círculo, o sea, aquí. Bueno, pues durante mucho tiempo los alquimistas no tuvieron una mejor representación, ya que ésta mostraba gráficamente todas sus creencias. La serpiente en forma de círculo mostraba y representaba la unidad cósmica, la unidad universal, en la que el mundo superior hermanaba al mundo inferior y toda la materia era intercambiable. Algunas otras tradiciones ven representada en la serpiente la unión sexual del hombre como humanidad y Dios, o la representación extática del Espíritu Divino. Ya que la serpiente muda de piel se creía que era longeva, se renovaba constantemente en un círculo de renacimientos. Acuérdense que cada determinado tiempo las serpientes cambian de piel. ¿Cómo le hacen para que se les caiga la piel si la tienen tan apelmazada? Simple y sencillamente se tallan contra las rocas o contra los árboles y así se van liberando de la piel, la cual se queda pues allí. Y esta piel también la utilizan en muchos rituales, tanto buenos como malos, según los ocultistas, como ya hemos visto. En fin, el ciclo de muerte y renacimiento había sido el tema central de diversas religiones místicas y se convirtió en el tema recurrente de la alquimia. Tal vez el más erudito de Alejandría que hiciera referencia a este ciclo fue Zósimo, conocido como Panopolitano, por ser oriundo de Panópolis, en Egipto. Este personaje hacia el año 300 recopiló la sabiduría de iniciados anteriores a su época para formar lo que llegó a ser una verdadera enciclopedia del arte hermético. Hay quien dice que fue el dios Hermes, griego, o el dios Tot, egipcio, el verdadero iniciador de la alquimia, y que alquimia proviene de tierra de Egipto, que se decía alquemí. Bueno, eso es otra cosa. Sigamos adelante. Zósimo describía cómo por medio de una serie de utensilios de laboratorio, en el que, claro está, incluye el querotaquis y las recetas, podía convertir metales de baja ley en oro. También explicaba cómo se daba este proceso de transmutación. Y si bien los resultados no siempre cumplían con lo requerido para el oro, advertía Zósimo, el practicante no debía desanimarse. Tal vez el proceso creó algo más poderoso, un coral de oro, tan poderoso que podría transformar cualquier metal en oro, muy parecido a la piedra filosofal. En un escrito atribuido a Zósimo, se habla de una piedra que no es piedra, un objeto de valor incalculable, algo que tiene muchas formas y que no tiene forma, ese algo desconocido que es bien conocido por todos. Tal vez esta sea la referencia más antigua de la que posteriormente se llamará, lo que ya dije, la piedra filosofal, una sustancia que los alquimistas posteriores buscaron aún más fervientemente que el mismo oro. Como ven, muy raro, ¿verdad? En fin,
La alquimia medieval que floreció en el Renacimiento y que influenciara con sus ideas a los intelectuales aceptados en las gildas o asociaciones de constructores del siglo XVII y por ende en las logias masónicas del siglo XVIII, era mucho más que aquello. Este sí era un sistema científico filosófico general, cuyos símbolos fueron también empleados por los astrólogos y otros ocultistas e iniciados. Aquí hago un pequeño paréntesis. Acuérdense que el lenguaje de la alquimia en cualquier texto que ustedes consigan va a ser muy oscuro. Siempre van a ocultar, o mejor dicho, ocultaron los alquimistas a qué rayos la verdad se estaban refiriendo cada vez que hablaban de algo. Siempre que hablaban de procesos, pues lo ponían en lenguaje tan oscuro que solamente los verdaderos iniciados y entendidos lo podían descifrar. Y aquí también lo que es la francmasonería, los constructores de las famosas catedrales góticas sí dejaron bastante sobre este tema en lo que son los relieves, las estatuas y varios símbolos en las grandes catedrales góticas. Por ejemplo, la famosa de Notre Dame, la de Chartres y todas las demás catedrales góticas de Europa. Allí cualquier iniciado en estos lares, ya sea masón o sea de alguna otra asociación medio secreta o secreta como le llamarían, que ya no son secretas porque ya sabemos de su existencia, pues que han estudiado esto, pues pueden encontrar símbolos y mensajes. ¿Y qué significan estos mensajes? Si alguien quiere saber más acerca de los mensajes de estas catedrales góticas, pues lean el libro que se llama El misterio de las catedrales, del último alquimista conocido llamado Fulcanelli. Este libro todavía lo pueden encontrar ustedes en las librerías, si no, búsquenlas en librerías de viejo. Yo lo tengo, lo he leído, está interesante, aunque para mí me parece un poco oscuro en cómo maneja el simbolismo. Claro, yo no soy alquimista, yo no entiendo mucho de esto, pero no me parece tan oscuro todo el simbolismo que guarda este tema. Bueno, sigamos adelante. Pues para el año 633, las religiones islámicas avanzaron hacia Siria y más tarde a Irak y a Persia. Egipto cayó en el año 634, seguido por España y norte de África. Alejandría fue devastada y sus preciados escritos fueron arrebatados a manera de botín de guerra. Durante los siguientes 5 siglos los trabajos más importantes de alquimia y hermetismo tuvieron lugar en centros islámicos como Bagdad, Damasco, Córdoba o Toledo en España. Los textos más relevantes de este periodo están escritos en árabe. En la segunda mitad del siglo VIII vivió en Bagdad el padre de la alquimia árabe, Abu Musa Jabir ibn Hayyan, mejor conocido como Geber o Javier. Como la mayoría de los eruditos de su época, Geber o Javier era polifacético. Estudiaba música, filosofía y arte militar, y estaba muy embebido con los escritos de Platón y Aristóteles, así como los más antiguos manuscritos de Alejandría. Geber aportó a la alquimia elementos totalmente nuevos, al igual que María la judía, escribió de su laboratorio y daba la siguiente afirmación: aquel que no practica experimentos no conseguirá nada. Mezcló vitriolo con aluminio y salitre y de esta manera descubrió el ácido nítrico o aqua fortis, agua fuerte, como él mismo la denominó. El vitriolo es
una especie de residuo que contiene mercurio, así que imagínense lo que hacían estos. Si ya de por sí actualmente el aluminio sabemos que es venenoso porque va destruyendo las neuronas y provoca muchas situaciones de, pues sí, de enfermedades en las cuales ya no se puede mover la persona, o también va destruyendo las neuronas. Imagínense todo a lo que se exponían los pobres alquimistas, independientemente de que de pronto llegaban a un pueblo y decían, busco a tal señor, se dedica a la alquimia, llegaste tarde, ya se evaporó como sus experimentos. ¿Cómo que se evaporó? ¡Pum! Sí, porque también explotaban los laboratorios, y muy seguidamente, y no nada más como una explosión de cohetitos el 15 de septiembre, no, como polvorín. Eso era lo peor que les podía pasar, ¿sí? No que los quemara la Sagrada y Santa Inquisición, sino que ellos solitos se volatilizaban. En fin, en fin. En el ámbito teórico, Heber replanteó las teorías de Aristóteles acerca de que las exhalaciones terrenas generan los minerales. Este alquimista trabajó arduamente, aunque no se tienen noticias de que él haya logrado crear oro. Durante el reinado de Harún al-Rashid, ¿se le suena conocido el nombre? Sí, es el califa de las 1001 noches. Heber se vio envuelto en disputas que lo obligaron a un exilio, en donde terminó sus días. Con Heber se inició la época de oro de la alquimia árabe. Los practicantes islámicos de la alquimia le dieron al mundo los términos de alcohol, alcalí y alambique. Si saben, el alcohol pues lo usamos para desinfectar, y pues obviamente en una bebida que lo contenga, pues para ponerse hasta las chanclas en estas fechas, como el 15 de septiembre, ¿verdad? El alcalí es una sustancia que neutraliza los ácidos. Una de esas, un alcalí puede ser el bicarbonato de sodio, puede ser la cal que se le agrega al maíz para nixtamalizarlo, etcétera. Y el alambique, pues obviamente es lo que utilizan, ¿se acuerdan de esa serie, Los Duques de Hazard? El alambique pues es para destilar el alcohol, y en este caso los Duques de Hazard lo usaban de manera ilegal, pero eso ya es otra historia, como decía la Nana Goya ya por los años 80, ¿verdad? En fin, otra aportación de suma importancia fue el elixir. Esta sustancia, al igual que la piedra filosofal, tenía la propiedad de convertir los metales en oro, además de muchas otras propiedades mágicas. Cuando este imperio islámico llega a la India y a China, creencias ocultas de Oriente comenzaron la práctica de la alquimia, ya que pensaban que si ingerían oro licuado se volverían inmortales, y muchos alquimistas consagraron la búsqueda del elixir de la vida. Y hago otra aclaración: el oro como tal es también venenoso como la mayoría de los metales. Y, por ejemplo, en homeopatía, que tiene mucho también de alquimia, el oro tiene a nivel mental una propiedad que lo hace pues bastante, pues hasta cierto punto peligroso, pero a la vez sanador. ¿Qué tiene en lo que le llaman la patogenesia? Que es el conjunto de síntomas que produce el oro en una persona técnicamente sana, en la cual se experimentó. A nivel de la mente produce una superdepresión tan fuerte y tan profunda que la única salida para esta persona es terminar con sus días. ¿Cómo termina con sus días una persona que requeriría el oro metálico, o aurum metallicum como le llaman en homeopatía? Pues se avienta desde lo alto. Así es como acabaría sus días. Y así sabríamos que entonces ese era un paciente de que necesitaba aurum metallicum. Pero pues ya para qué, ¿verdad? En fin, así seguimos. Bueno, pues el mundo árabe fue la cuna de dos alquimistas más, Races y Avicena.
Ambos, junto con Geber, fueron los cimientos donde se construyó la alquimia europea. Mientras que Europa se encontraba sumida en el llamado oscurantismo, el mundo árabe vivía el apogeo de la alquimia. Durante el siglo XI, Europa comienza a recuperar el norte y buscó inspiración en los eruditos árabes, lo que le llevó a reencontrarse con los filósofos y científicos griegos. Estos comenzaron a traducir textos al latín de Platón, Aristóteles, Demócrito, Pitágoras, junto con Geber, Races y Avicena. No obstante, las constantes matanzas que dividieron al Islam del cristianismo, eruditos de ambos lados se reunían para intercambiar ideas y procedimientos, especialmente en el norte de Francia y en la España morisca. Fue aquí donde se piensa que llegó la alquimia a Europa. Uno de los centros más importantes donde se llevó a cabo el intercambio de ideas fue la Universidad de Montpellier, en las colinas del Pirineo francés. La mayoría de los estudiantes eran hombres de iglesia. Los estudios se centraban en medicina, el latín, el griego y obviamente el árabe. Pero además de ser una universidad de prestigio, Montpellier fue el crisol de la alquimia europea. Al parecer, casi todos los iniciados de esa época estuvieron ahí. Fue en esta universidad donde se formaron los grandes iniciados. Pongan atención: Alberto Magno y Tomás de Aquino, ambos monjes dominicos profundamente religiosos que gustaban de las enseñanzas de Aristóteles. Alberto Magno, que vivió en el siglo XIII, fue hijo de una familia noble de Suabia, Alemania, que daba la impresión de ser un niño de mentalidad limitada, o sea, lo tenían como un tonto, pues. Años más tarde afirmó que en una sesión privada, la Virgen María le había otorgado el don de la elevada inteligencia. Vaya. Cualquiera que haya sido el caso, Alberto llegó a ocupar una cátedra en dos universidades muy prestigiosas, París y Colonia. Asimismo, ocupó la sede episcopal de Ratisbona, fue obispo. Era tanta su fama de inteligencia y erudición que pronto se le conoció con el apelativo de Doctor Universalis. Alberto no creía en la alquimia, pensaba que sus practicantes eran embaucadores y charlatanes. No obstante, estaba fascinado con ella y le dedicó varios de sus escritos. La fama de este científico provocó un sinfín de historias a su alrededor. Una, tal vez la más difundida, es la del autómata. Cuenta la historia que en su estudio guardaba una estatua de bronce que había modelado su discípulo Tomás de Aquino. Un día, Alberto untó un elixir a la estatua y ésta cobró vida. Durante algún tiempo resultó muy útil para recados y realizar diversas tareas domésticas. Lo traían de chacho, lo traían del GDT, que significa el gato de todos, ¿sí? Gato aquí en México significa un sirviente, de manera pues a veces medio despectiva, pero en fin. No obstante, este autómata tenía un defecto: parloteaba incesantemente, o sea que de todo se quejaba el inútil, el infeliz, ¿no? Este ruido era realmente insoportable, por lo que Alberto tomó un martillo y lo rompió en pedazos, le partió tutta la Madonna, como dirían en Italia. Esta historia circuló rápidamente, ya que en esos tiempos el don de dar la vida era únicamente un terreno de Dios, por lo que esta historia cuestionaba los procedimientos de la alquimia. Su discípulo y protegido Tomás de Aquino sufría por estos rumores y acusaciones. En general, cualquier dilema entre la ciencia y la fe le causaba un gran conflicto. En su constante esfuerzo por resolver las contradicciones entre la fe católica y la filosofía griega, escribió
innumerables escritos que servirían posteriormente como fundamentos de la teología católica. La obra de Tomás de Aquino más conocida fue precisamente la llamada Suma Teológica, que hasta el día de hoy constituye gran parte de la teología cristiana católica. Tomás de Aquino rechazaba la alquimia por creer que era terreno del maligno. Sin embargo, muy pronto dejó de negar las virtudes del elixir y de la piedra filosofal. Los escrúpulos de Aquino no mermaron el entusiasmo de sus contemporáneos, como quien dice, a necio uno, tres necios más, ¿verdad? Arnau Villanova, médico español catalán que impartía cátedra en Montpellier, afirmaba que poseía poderes mágicos tan extraordinarios que era capaz de crear a un ser viviente al verter sustancias químicas en el interior de una cabeza. Él es famoso por la famosa cabeza parlante. Arnau estaba seguro de la existencia de la piedra filosofal que podía curar enfermedades en un solo día, las cuales normalmente toman un mes para su recuperación. También la piedra tenía el don de crear oro, y se rumoraba que la había utilizado para este propósito. Y seguimos con el inglés Roger Bacon, uno de los más grandes alquimistas europeos, monje franciscano y profesor de Oxford, que destacó por sus innegables éxitos y su inteligencia. A él se le acusó de haber conjurado a los elementos, o sea, de hacer hechizos con los 4 elementales, el fuego, las salamandras, el agua, las ondinas, el aire, los silfos y sílfides, y la tierra, los gnomos, duendes y enanos. De convocar al maligno, se le acusó de fabricar un espejo que en su imagen mostraba el futuro y de modelar una cabeza parlante en bronce, igual que hizo Arnau Villanova. Su verdadera contribución fue marcar una nítida diferencia entre la lógica y la experiencia, entre las llamadas verdades guardadas en las bibliotecas y las que se derivan de la observación personal. Bacon puso la piedra angular del método científico. Bacon creía firmemente en la transmutación de los metales. No obstante, comparaba la transmutación de los metales con el hombre que busca un tesoro en un jardín. Si bien no encuentra el tesoro, ya removió la tierra y con ello aumentará su cosecha. Fíjense bien lo que pensaba. Esto sí es interesante también, pues las aportaciones de Bacon a la alquimia fueron importantes. Más tarde tuvo problemas con las autoridades eclesiásticas, claro está, lo confinaron a arresto domiciliario y en el año 1284 fue encarcelado por el Papa Nicolás IV y permaneció en prisión los siguientes 10 años y murió poco tiempo después de ser puesto en libertad. Según se sabe, que les dije, por una explosión en su laboratorio. Qué manera de acabar para un hombre tan genial, para un hombre tan sutil, que jamás demostró ser una persona senil. ¿Ustedes qué creen? En fin, a los contemporáneos españoles de Bacon no les fue mejor que este. Raimundo Lulio o Yuyo fue acusado de herejía y murió lapidado. Arnau Villanova pereció durante un naufragio, no sin antes padecer la persecución de la Inquisición, acusado de brujería y herejía. En 1317, el Papa Juan XII promulgó una bula papal en la que denunciaba a la alquimia. Esta deposición, aunada a las presiones externas sobre los implicados en lo que se les dio por llamar la gran obra, fueron cada vez más severas. No obstante, el interés sobre esta práctica crecía más y más. Algunos ricos estaban dispuestos a patrocinar experimentos, esperando que el favor se les retribuyera con riquezas.
En el siglo XV, el Renacimiento ilumina Europa con su luz intelectual y trajo consigo la edad de oro de la alquimia. Durante esta época vivió Nocolas o Nocholas Flamel. La historia de este alquimista es elaborada a partir de sus propios escritos. Dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de la piedra. Cuando la encontró, según dice la historia, la utilizó para bien de la sociedad y se vio recompensado con riquezas materiales, perfeccionamiento espiritual y con la inmortalidad, aunque de esto no queda, hasta donde yo sé, ninguna evidencia histórica corroborable o segura. ¿Ustedes qué piensan? Pero la alquimia no fue lo que piensan los profanos, aún los mismos científicos, en tanto sistema de transmutación de los metales en oro, cuyas por lo general fallidas tentativas dieron lugar empero a muchos postulados y términos de la química moderna. Era mucho más que aquello. La alquimia fue un sistema científico-filosófico general, cuyos símbolos fueron también empleados por los astrólogos y otros ocultistas e iniciados. La piedra filosofal de los alquimistas no servía tanto para lograr la fabricación del oro a partir del plomo y otros metales, sino del llamado oro potable, que simbólicamente procuraba hacer avanzar a la humanidad en su camino de perfección. La verdadera transmutación era la de las mentes y las almas, la transformación de una especie de antropoides ignorantes, groseros, bárbaros, intolerantes e inmorales en otra de hombres instruidos, corteses, tolerantes y morales, al decir de Oswald Wirth, jefe de la Escuela Masónica de Alquimia de Francia, en los años 30 del pasado siglo. En la gran obra, el plomo significaba la vulgaridad, la pesadez, la ignorancia, la imperfección, y el oro era todo lo contrario. Los adeptos iniciados en el arte regio no se interesaban mayormente por los bienes perecederos, sino por los logros eternos del espíritu. La materia prima del gran arte, la idea pura no falseada por la expresión verbal, debe extraerse de su mina, es decir, de nosotros mismos, del simbólico pozo donde se oculta la verdad. La alquimia, a través de su historia, ha ido de lo científico a lo místico. Hoy existen tres vertientes definidas de los alquimistas: los llamados tradicionalistas, que perpetúan la llamada tradición medieval y renacentista; los científicos, quienes se esfuerzan por transmutar científicamente los metales; y los místicos, quienes buscan a través de la alquimia la mejora y transmutación del ser. Esto es lo que ellos buscan o dicen buscar. En conclusión, ¿qué es lo que seduce al hombre en la búsqueda de la piedra filosofal o del ars magna o arte magno? Es difícil de explicar. Tan solo podríamos decir la alquimia, como el método para la purificación del ser, es necesaria para el hombre que pretende tener el acceso al supremo conocimiento. Esto en parte es lo más que puedo decir ahorita de la alquimia. Y sí, buscar lo que sería ahora sí que una evolución espiritual, como dice la tercera corriente de los alquimistas modernos, la transmutación de nuestra parte grosera, de nuestra parte baja espiritual a una gran elevación espiritual, pues es lo bueno. Pero también pónganse a pensar en otras situaciones un poquito más de orden, ¿cómo decirlo? Pues de orden lógica. Primero, ¿qué hubiera pasado si algún alquimista del siglo IV, del siglo V, o incluso ya de este siglo, hubiera encontrado la forma de hacer oro o de transmutar los metales llamados sin valor o de poco valor
en oro, ¿qué creen que pasaría? Pues que aquí se vería trastocado lo que sería en sí el verdadero o el objeto de la alquimia en sí. ¿Por qué? Porque producirían oro, 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 y aunque es cierto que este es muy escaso en la tierra, que aunque es cierto que tiene propiedades muy fuertes, se sigue utilizando incluso en nuestros aparatos electrónicos, lo seguimos utilizando en amalgamas, lo utilizamos también como protectores de los trajes de los astronautas cada vez que salen al espacio. Claro, se le coloca una pequeña telita casi invisible de oro en lo que son las caretas para que las radiaciones, no nada más del sol, sino las que existen en el espacio, se reflejen hacia afuera y no afecten la vista de los astronautas. ¿Qué pasaría si tuviéramos miles y miles de toneladas de oro? Que el oro en sí, pues está bonito, lo uso aquí, lo uso allá, pero ya no serviría como algo más que como otro metalito más para hacer monedas o para hacer cosas inclusive ya sin valor. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho elemento de una cosa, baja de valor. ¿Sí? Así que muy bonito todo lo que se ha dicho sobre la alquimia, de todo lo que se dice sobre este llamado arte. Yo no digo que no hay cosas valiosas, ya vimos que sí nos han dejado algunas cosas, de que la misma química sí surgió de aquí, pero en realidad tanta pérdida de tiempo, tantos alambiques explotados y también tantos alquimistas volatilizados o como se diga, ¿para qué ha servido? Pues aquí les dejo todo. La verdadera alquimia es esta: transmutar nuestras cosas negativas en cosas positivas. Y aquí también los mismos alquimistas y la misma magia, lo que es también la herbolaria, tiene muchas cosas que ver con la magia. Por ejemplo, dicen, transmutar cosas positivas a negativas, usen velas de color morado, transmuta todo. Le quieren dar fuerza, úntenla con aceite de ruda, que es la gran transmutadora. También con aceite de rosas, que es la gran transmutación y elevación espiritual. Y todo esto, cosas por el estilo, es lo que también nos dan nociones sobre lo que es la alquimia en sí. ¿Ustedes qué piensan, mis queridos felinos nocturnos? Esta parte de la alquimia hasta aquí la voy a dejar. No ahondaremos más en esto. Si después quieren que yo les busque más información y se las comparta, pues adelante. Y por el momento, hasta aquí dejamos el video. Vaya, ya se hizo un poco largo, ya llegó casi a los 43 minutos. Espero que disfruten este pequeño video que hago para nuestro querido canal y para seguir aumentando el acervo sobre estos grandes enigmas del ocultismo. En fin, mis queridos felinos nocturnos, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, denle like, comenten abajo en la caja de comentarios y compartan el video en todas sus redes sociales. Al activar la campanita, por favor, hay 3 opciones, dice todas, dice personalizadas y no me acuerdo cuál es la otra, solo o ninguna. Pónganle todas para que cada vez que subamos un video, pues lo puedan ver. Sin más por el momento, yo, Eric León Gatos Aidez, me despido. Hasta luego, mis queridos felinos. Buenas noches.